Tampoco se trata de quitar competencias a nadie, como se nos suele decir. Se trata de instaurar un sistema que garantice que la formación de todos los jóvenes españoles responde a los mismos ratios de calidad y contenido en lo sustancial, sea cual fuera el lugar de España en el que cursen sus estudios. No hay instrumento más cohesionador, más igualitario, con más influencia en el desarrollo personal y colectivo del país que la educación. En coherencia con este criterio, proponemos, entre otras reformas, la devolución al Estado de la competencia en educación para garantizar la existencia de un sistema educativo nacional, unitario, compatible con la estructuración de España en comunidades autónomas, 6 de ellas con lengua cooficial. Las comunidades autónomas seguirán desempeñando tareas de gestión y desarrollarán algunas competencias propias en este terreno, pero siempre de acuerdo con el principio de un currículo básico igual en todas las comunidades autónomas, con independencia de la lengua cooficial o extranjera en que éste se imparta. Igualmente, defendemos el reconocimiento, mediante la correspondiente reforma constitucional, del derecho a la escolarización en las correspondientes lenguas maternas oficiales en las comunidades bilingües y el desarrollo de sistemas educativos bilingües a lo largo de toda la escolarización obligatoria, garantizando el derecho de los padres y luego de los alumnos a escoger la lengua de referencia en la que prefieran a lo largo de su escolarización. España necesita un gran pacto de Estado por la educación, del que participen las fuerzas parlamentarias y los estamentos y entidades educativas, sindicatos, asociaciones profesionales, de padres, etc. Un pacto que garantice la estabilidad básica de la legislación educativa durante un tiempo razonable, de al menos 20 años. Estabilidad y calidad. Y también le hace falta a nuestro país un compromiso para regular legalmente, esto a nuestro juicio es muy importante, para regular legalmente la autoridad del profesorado, que deberá ser investido de la condición de representante de los poderes públicos y, en consecuencia, estar especialmente protegido legalmente de las agresiones a su persona y de las intromisiones ilegítimas en sus competencias profesionales. Otra reforma que nos parece inaplazable tiene que ver con la ley electoral. La consecuencia de una ley elaborada en la transición, que tenía como objetivo consolidar a dos grandes partidos políticos nacionales, recuerden ustedes aquellos debates, ha sido la consolidación de un bipartidismo imperfecto, en el que los árbitros son partidos nacionalistas que con muy pocos votos son capaces de cuestionar, si el gobernante de turno se lo permite, naturalmente, y a la vista está que se lo permite, la definición del modelo de Estado. Siempre supimos que esa era una ley injusta, que podía tener su sentido cuando se promulgó, pero que hoy no tiene ni razón ni disculpa para mantenerse en vigor. Es verdad que esa ley tiene los mismos años que la democracia y que nunca habíamos llegado a una situación como esta en la que los partidos nacionalistas se convierten en los árbitros incluso para el diseño de la política nacional. Pero es que, como decía antes, nadie está a salvo de que llegue al poder un gobernante sin límites. Por eso hay que hacer leyes que eviten, en la medida de lo posible, los dislates del Ejecutivo y que, por ende, sean respetuosas con el artículo 23 de la Constitución, que reconoce el derecho a elegir y ser elegido en igualdad de condiciones. Por eso, nuestra primera iniciativa parlamentaria ha sido la propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985. La segunda, por cierto, una proposición no de ley para pedir que el Gobierno expulse a ANV de los ayuntamientos. Pero bueno, de eso hablaremos luego. Nuestra propuesta eleva a 400 el número de diputados, establece la comunidad autónoma como circunscripción electoral y distribuye el sistema de elección de 200 diputados elegidos en listas electorales de base territorial autonómica y otros 200 en circunscripción nacional. El resultado es más proporcional y, por tanto, más igualitario. Garantiza, además, la estabilidad del sistema, nada que ver con el modelo italiano, por ejemplo, pero para nosotros, insisto, más allá de que esta haya sido la propuesta que hemos presentado en el Congreso de los Diputados, para nosotros lo más importante es generar y extender este debate. Y creo, sinceramente, que esta batalla la hemos ganado. Fíjense para lo que puede servir a veces un pequeño partido con una sola diputada. Digo que la hemos ganado porque hoy todo el mundo habla de la necesidad de cambiar la ley. Hace unos meses era una cosa de la que solo hablaban los expertos y, dentro de los expertos, unos pocos de ellos. Otra reforma urgente es la de la justicia. El espectáculo que nos han ofrecido el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, para cambiar el Consejo General del Poder Judicial hace innecesaria casi cualquier argumentación.
Que los dos grandes partidos políticos le hayan llamado a repartirse el poder partidario en el máximo órgano de representación de los jueces, comillas, el gran pacto por la justicia, cierro comillas, es algo que avergüenza a cualquiera, por lo menos a mí. Que los vocales del Consejo se hayan enterado por un anuncio que hizo el presidente del Gobierno a los periodistas del nombre de aquel a quien iban a tener que votar para presidirlos es algo impensable en cualquier país democrático serio. Que enterados de esa manera los vocales y llamados a capítulo por los partidos políticos que les habían cooptado fueran y votaran sin decir ni pío es un acto bochornoso. Sencillamente no es de recibo. Ni es de recibo en un país moderno y democrático que el fiscal general del Estado, por mor de su dependencia partidaria, tenga en su poder la capacidad de no impugnar todas las candidaturas de ANV o de instar la nulidad del propio partido político. Todo con la misma ley en las mismas circunstancias. Todo única y exclusivamente según aconseje la jugada, que diría el ministro de Justicia. Pues como a la vista está que no puedes fiarlo todo a la independencia de las personas y a su sentido de responsabilidad, hemos de cambiar las leyes para garantizar la independencia entre los poderes. Y también para proteger a los jueces y fiscales que quieran ejercer su autonomía. Por eso proponemos que se cambie la ley que regula el sistema de elección del Consejo, elaborando una norma que impida que el nombramiento de los vocales esté en manos de los partidos políticos y regulando la participación en el proceso de los profesionales de la Administración de Justicia. También proponemos que se cambie el sistema de elección y la composición del Tribunal Constitucional, más especificación de méritos y requisitos de sus miembros y un número impar, y el sistema de elección del fiscal general del Estado, yendo a un sistema similar al de la elección del defensor del pueblo, 2/3 de la Cámara. Hay otras muchas cuestiones que necesitan ser abordadas con urgencia en nuestro país tras un periodo en el que se han roto todos los consensos básicos. Porque no solo el modelo territorial del Estado, la política de educación, la reforma del sistema electoral o el reforzamiento de la autonomía del sistema judicial respecto del Ejecutivo han de formar parte de los nuevos pactos de Estado. La política de inmigración, la política exterior o la política social han de estar también blindadas por grandes acuerdos nacionales. Finalmente, y dada la situación por la que atraviesa España y el foro en el que me encuentro, terminaré haciendo una pequeña reflexión sobre la situación económica. A nadie se le oculta hoy que el Gobierno perdió un tiempo precioso negando la evidencia de la crisis, empeñado en seguir gobernando contra la realidad. El presidente Rodríguez Zapatero es un experto en sonreír ante la adversidad, despreciando todas las luces rojas. Es su actitud ante la política. Y si no le ha ido mal dando buenas noticias, aunque éstas no se correspondieran con la realidad, es natural que no encuentre motivo para cambiar de táctica. No creo exagerar, pues, si afirmo que uno de los mayores problemas que tenemos, uno de nuestros hechos diferenciales ante la crisis frente a otros países, es que tenemos un presidente que todo lo fía a que esta crisis dure menos de 4 años y que, por tanto, lleguemos a las próximas elecciones en periodo de recuperación y él pueda acusarnos a todos de haber exagerado y no haber arrimado el hombro. Como expliqué durante una de las comparecencias del presidente del Gobierno sobre esta materia, España debiera ser capaz de aprovechar la crisis para iniciar un cambio de nuestro modelo de crecimiento, porque el Gobierno actual heredó el modelo Aznar-Rato, que ya estaba obsoleto en el año 2004 y se ha limitado a aplicarlo, haciendo caso omiso de todas las señales de alarma que indicaban la necesidad de introducir importantes reformas estructurales en nuestro modelo de crecimiento y desarrollo económico. Pero el Gobierno de Zapatero, perplejo ante una situación que no quería reconocer, no es torpeza, es pura irresponsabilidad. Él sabía lo que pasaba, no es torpeza. Este Gobierno no ha acertado en el qué hacer ni en el cuándo, hipotecado como está por medidas electoralistas de dudosa equidad como el cheque bebé y los 400 euros. Las sucesivas medidas que se han ido anunciando son una clara muestra de improvisación y un triste reflejo más de lo que para el Gobierno es combatir la crisis económica, inyectar dinero sin definir para qué se va a utilizar. Piensen en aquellas medidas que se anunciaron a bombo y platillo. Se nos habrán olvidado porque después han ido cantidad de ellas, pero se las voy a recordar.